Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, bueno, el 13 de julio de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación, todo, explotó con una noticia que nadie esperaba, la impactante noticia de Hande y Kerem. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de nuestras queridas estrellas turcas. Y claro, Hande Erçel y Kerem Bürsin son grandes. Han sido y siguen siendo protagonistas de momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. Así que cuando saltó esta bomba, todos nos quedamos boquiabiertos. En este vídeo vamos a sumergirnos en todo lo que rodeó este bombazo. Vamos a analizar la noticia desde todos los ángulos posibles. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Qué se dijo en las redes? ¿Qué pistas había antes de que la noticia saliera a la luz? Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, porque ¿para qué estamos aquí si no es para debatir y charlar sobre lo que nos apasiona? Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis, y sobre todo mucha conversación. Y antes de que empecemos, por favor, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las noticias y actualizaciones sobre sus actores favoritos. Ya saben, un clic a ese botón rojo y se unen a la familia. Gracias por el apoyo. Bueno, vamos a lo que nos interesa. El 13 de julio de 2025. La fecha que sin duda quedará grabada en la memoria de muchos fans de las series turcas. La noticia fue como un trueno en un cielo despejado, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sorprendente. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba revisando las noticias como cualquier otro día, y de repente, ¡boom! Los titulares explotaron, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se acabó el amor. Rumores de ruptura confirmados. El fin de una era. Dios mío. Fue como si el mundo se detuviera por un momento. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis. Un auténtico caos. La noticia inicialmente surgió de un comunicado oficial de sus representantes. Breve, conciso y carente de detalles jugosos, se limitaba a confirmar la separación y a solicitar respeto por la privacidad de ambos actores. Las palabras clave fueron diferencias irreconciliables y el deseo de tomar caminos separados. Ya saben, el clásico. Pero como siempre, ese comunicado fue solo el detonante de una explosión de especulaciones. La reacción fue, como era de esperar, muy variada. Por un lado, estaban los fans incondicionales, que claro, sintieron una profunda tristeza. Hande y Kerem, para muchos, representaban la pareja perfecta. Su historia de amor, que comenzó en el set de Love is in the Air, había cautivado a millones. Su química en pantalla era innegable y su relación en la vida real parecía un cuento de hadas. Ver que ese cuento aparentemente había llegado a su fin, fue un golpe duro para muchos. Las lágrimas inundaron las redes sociales, acompañadas de mensajes de apoyo y de incredulidad. No puede ser verdad, no me lo puedo creer, porque eran algunos de los lamentos más comunes. Los montajes con escenas románticas de la pareja, los vídeos que recopilaban sus mejores momentos juntos y las canciones que los identificaban inundaron plataformas como Instagram y TikTok. Era un duelo colectivo, una pérdida sentida por una comunidad global que se había enamorado de su historia. Por otro lado, estaban los que ya lo veían venir. Rumores, especulaciones, fotos sospechosas, había pequeñas señales que, tal vez, algunos interpretaron como indicio de que algo no andaba bien. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de teorías. ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas en la agenda laboral? Todo se debatía. Los foros de discusión se encendieron, los análisis de lenguaje corporal proliferaron y los expertos en relaciones amorosas se convirtieron en la fuente de información más consultada. Se analizaban fotos antiguas, entrevistas y declaraciones públicas en busca de pistas, de cualquier mínimo detalle que pudiera justificar la ruptura. Las teorías se multiplicaban, desde las más descabelladas hasta las que parecían tener cierta lógica. Y por supuesto, no faltaron los más cínicos, aquellos que siempre dudan de la veracidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Para ellos, todo era una estrategia de marketing, un juego mediático para generar más interés y, en última instancia, más dinero.
Argumentaban que la pareja había utilizado su relación para impulsar sus carreras y que, una vez alcanzados sus objetivos, la ruptura era el siguiente paso para mantener el interés del público y generar expectación en futuros proyectos. Esta postura, aunque minoritaria, generó debates encendidos y alimentó la desconfianza hacia el mundo de la fama. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué llevó a Ande y Kerem a tomar esta decisión? Bueno, por el momento, la información oficial fue muy escasa. Las fuentes cercanas a la pareja solo mencionaron diferencias irreconciliables y la necesidad de tomar caminos separados. Vaya, qué cliché. Sin embargo, la información extraoficial, filtrada a través de periodistas de farándula y amigos cercanos, comenzó a dibujar un panorama más complejo. Se habló de presiones laborales, de la dificultad de mantener una relación a distancia debido a los compromisos profesionales de ambos actores. Ande en ese momento se encontraba en un punto álgido de su carrera, con varios proyectos en marcha y una agenda muy apretada. Kerem, por su parte, también tenía múltiples compromisos profesionales, incluyendo proyectos internacionales. La incompatibilidad de horarios y las largas separaciones, al parecer, comenzaron a erosionar la relación. También se especuló sobre posibles tensiones debido a la creciente popularidad de Ande. Algunos medios insinuaron que Kerem, sintiendo la sombra del éxito de su pareja, podría haber experimentado cierto malestar. Aunque no hubo pruebas concretas, estos rumores alimentaron las conversaciones y las especulaciones. Pero claro, en el mundo de las celebridades, las verdaderas razones rara vez se revelan por completo. A veces hay contratos publicitarios que cumplir, proyectos futuros que proteger, y sobre todo, una imagen pública que mantener. Así que a menudo, la verdad se esconde detrás de frases hechas y comunicados lacónicos. Lo que sí sabemos es que antes de la confirmación oficial de la ruptura, hubo una serie de acontecimientos que ahora, mirados con perspectiva, parecen tener mucho sentido. Por ejemplo, empezaron a distanciarse públicamente. Ya no compartían fotos juntos en las redes sociales tan a menudo. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas. Y en algunas entrevistas, sus respuestas sobre su relación eran mucho más ambiguas y evasivas. En eventos públicos antes solían ser inseparables, intercambiando miradas cómplices y gestos de cariño. Sin embargo, en los meses previos a la ruptura, las imágenes de ambos juntos se redujeron drásticamente. Cuando coincidían, la interacción parecía más distante, menos espontánea. Se evitaban las muestras de afecto, y las entrevistas conjuntas se volvieron menos frecuentes. Sus declaraciones sobre su relación eran vagas, utilizando frases genéricas y evitando responder preguntas directas. El lenguaje corporal también cambió. Se observó una falta de contacto físico, de miradas prolongadas y de gestos de complicidad que antes eran habituales. Además, algunos medios turcos, conocidos por su perspicacia y sus fuentes bien informadas, empezaron a lanzar rumores sobre posibles romances por separado. Algunos incluso mencionaron nombres específicos. Pero claro, todo esto son rumores. Las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre posibles terceras personas. Se mencionaron nombres de colegas de trabajo, de amigos cercanos y hasta de personas completamente ajenas al mundo del espectáculo. Los paparazzi se volvieron locos intentando capturar cualquier imagen que pudiera confirmar estos rumores. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada, y los implicados negaron cualquier tipo de relación sentimental. Lo cierto es que independientemente de las razones que llevaron a Ande y Kerem a separarse, la noticia tuvo un impacto considerable en la industria del entretenimiento turca. Ambos actores son extremadamente populares y sus proyectos futuros, tanto en la pantalla como en la publicidad, son seguidos de cerca por millones de personas. El valor de sus acciones en el mercado publicitario se vio afectado. Las marcas que habían apostado por ellos como pareja, se vieron en la necesidad de reevaluar sus estrategias de marketing. La ruptura planteó dudas sobre la credibilidad de sus campañas publicitarias conjuntas. Además, la industria del entretenimiento turca se paralizó temporalmente a la espera de conocer los próximos pasos de ambos actores. Las productoras y los canales de televisión se apresuraron a contactar a sus representantes para sondear sus intenciones, para ofrecerles nuevos proyectos y para tratar de capitalizar la atención mediática generada por la separación. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus carreras individuales? ¿Habrá nuevos romances? ¿Se reencontrarán en algún proyecto futuro? Preguntas que sin duda nos hacemos todos.
La incertidumbre sobre el futuro profesional de ambos actores era palpable. ¿Afectaría la ruptura a sus contratos publicitarios? ¿Impactaría en la elección de sus próximos proyectos? ¿Podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Las especulaciones sobre posibles colaboraciones profesionales se dispararon. ¿Podrían protagonizar una nueva serie o película juntos? ¿Aceptaría alguna marca publicitaria volver a contratarlos como pareja? La respuesta, por supuesto, era incierta. Sin embargo, el público y la industria del entretenimiento esperaban ansiosamente sus próximos movimientos. Personalmente creo que Hande y Kerem son dos grandes profesionales. Han demostrado su talento y su valía en numerosas ocasiones. Independientemente de sus vidas personales, espero que sigan cosechando éxitos y que encuentren la felicidad. Siempre he admirado su trabajo individual, y creo que juntos lograron una magia especial en Love is in the Air. Lo que sí es seguro es que la noticia de su separación nos ha dejado un poco descolocados. Después de todo, ver cómo termina una relación que parecía tan sólida y perfecta siempre es un poco decepcionante. Pero la vida es así, y en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día. La idealización de las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo choca con la realidad. Las presiones, las agendas apretadas y la exposición constante pueden ser factores que dificulten el mantenimiento de una relación. Así que, en resumen, la noticia de Hande y Kerem, un bombazo. Reacciones encontradas, rumores, especulaciones, y sobre todo, una gran expectación por saber qué pasará a continuación. El futuro de Hande y Kerem está ahora en el aire y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y seguir de cerca sus pasos. Para concluir, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones. Aunque su vida personal esté expuesta al escrutinio público, merecen respeto y privacidad. Es comprensible que los fans sientan curiosidad y tristeza, pero es crucial evitar juicios y especulaciones sin fundamento. Es hora de enfocarnos en el futuro, en sus carreras individuales y en los nuevos proyectos que puedan emprender. Apoyarlos, admirarlos y desearles lo mejor, sin olvidar que la felicidad y el éxito son individuales. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos repasado los principales puntos sobre esta noticia impactante que sacudió el mundo del entretenimiento turco. Hemos analizado las reacciones, los rumores, y hemos intentado dar nuestra opinión sobre todo lo que ocurrió. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí compartiendo este espacio conmigo. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la noticia? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿Creen que hay algo más que no sepamos? ¿Qué les gustaría que les ocurra en el futuro a Hande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Déjenlo todo en los comentarios. Y por favor, no olviden darle un like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos los que aman las series turcas y el mundo del espectáculo. Hagamos crecer esta comunidad. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta pronto.